Nosotros estamos aquí para predicar la palabra del Señor y siempre hemos traído temas que nos alertan, que nos ayudan, que nos edifican. Yo sé que en la estación 1120, en esta radio, hay muchos buenos programas que edifican, que traen gran bendición para el pueblo, pero también hay otros programas que confunden y usted tiene que tener mucho oído y discernimiento del Espíritu Santo para saber qué programa le edifica y qué programa le trae la sana palabra. Así que queremos entrar ya en la palabra del Señor, ya que estamos predicando en vivo y en directo desde nuestro estudio. Vamos a leer la palabra en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 16, versículo número 5 en adelante. Dice de la manera siguiente, Mateo capítulo 16, versículo número 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Solamente ese versículo vamos a orar para que el Espíritu Santo pueda dirigirnos. Oramos. Padre nuestro, te damos gracias por la bendición que me concedes de predicar tu palabra, de anunciar este camino, de traer un mensaje de restauración, de edificación, de fortaleza. Abre los sentidos, el corazón, el alma y el espíritu a la voz de tu palabra. Que no hablemos conforme nuestra voluntad, sino conforme tu espíritu. En el nombre de Jesús te lo suplico. Usa mi vida, dirige mis palabras. Abre, Señor, los corazones, sensibiliza las vidas de aquellos que nos están sintonizando. Por medio de tu Espíritu Santo te lo pido. Amén, Señor, y amén. Así es, hermanos, creo que así como hay detractores del evangelio y como hay tanta falsedad, tanto emisario del diablo que está confundiendo a el pueblo, también de alguna manera hay hombres que estamos aportando un granito de arena con respecto a la senda antigua, con respecto a la palabra, al verdadero evangelio. Así que le agradecemos a usted que esté en nuestra sintonía y que este programa pueda edificarle. Ese es nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestro gran propósito de estar aquí en la radio: edificar. No llenarnos de seguidores solo por seguir la iglesia o el nombre, sino que al final del día usted se edifique y usted, no importa que no venga a nuestra iglesia, pero ahí donde se congregue pueda usted estar seguro que está en el verdadero camino del Señor. El tema que voy a compartir, y obviamente lo vamos a tocar en unas 2 o 3 partes, es con respecto a que la iglesia de hoy se ha dejado contaminar. La iglesia de hoy se ha dejado contaminar. Y todos sabemos, hermanos y hermanas, que en la palabra de Dios nosotros encontramos que Cristo, porque Cristo es el dueño de la iglesia y es algo que debemos de martillar, es algo que debemos hacer hincapié, que la iglesia no es del hombre. Nosotros solamente tenemos el privilegio de estar enfrente de una obra, pero el dueño es el Señor Jesús. Y como Él es el dueño, Él dejó el modelo como la iglesia iba a funcionar. Porque la iglesia no funciona, la iglesia no debería funcionar bajo conceptos de hombres, bajo ideas de hombres, bajo preceptos humanos, bajo las corrientes que los hombres inventan, bajo, hermanos, las ideas carnales. Porque ese es el grave problema que ahora tenemos, que tenemos muchas iglesias, pero como siempre lo hemos venido diciendo, de 10 iglesias, quizás unas 3 iglesias estaremos tratando de llevar al pueblo y de dirigir a la iglesia por el camino recto, por la senda antigua, por la sana doctrina. Quiero decirles que
la mayoría de iglesias, quizás de 10, 7 iglesias están dirigidas por lo que la gente cree. Hay hombres que dicen, no, es que así debe ser, es que yo así interpreto la palabra, es que no hay que ser muy duro, muy drástico, es que no hay que ser muy anticuado, no hay que ser muy apegado a costumbres. Pero ahí ya estamos torciendo la Biblia, porque usted está estableciendo y funcionando la iglesia conforme a sus ideas. Nosotros tenemos que ir a la Biblia. Ahí está el modelo, cómo la iglesia debe funcionar, tanto en la doctrina, que es lo más importante, porque las doctrinas de la palabra son las bases del evangelio. Las doctrinas de la palabra son las bases de nuestra fe. Si nosotros no tenemos una sana doctrina, no vamos a alcanzar la salvación, no vamos a llegar a ningún lado. Y sana doctrina es eso, una saludable palabra, un evangelio que el Señor estableció. La sana doctrina es las normas, la palabra, los mandamientos, las enseñanzas que Cristo estableció. Entonces en la Biblia no tenemos por qué perdernos, porque ahí tenemos en la Biblia la forma, el modelo que Cristo estableció para que la iglesia funcionara. En la doctrina, en lo moral, qué es lo que la iglesia permite, cómo debe ser la moral del pastor, de la iglesia. También el Señor Jesucristo estableció el modelo en cuanto a lo práctico, qué se practica en la iglesia, qué no se practica en la iglesia. Y a mí me arde el espíritu, se enardece mi espíritu cuando yo veo que en las casas de oración, a lo que nosotros le llamamos iglesia, ahí se celebra de todo y la gente ahí está feliz, la gente ahí está, hermanos, gritando. Pero cuando se trata de orar, de ayunar, de las actividades que meramente la Biblia sí aprueba que la iglesia debe celebrar en los templos, ahí la gente brilla por ausencia. Entonces aquí no hay por qué perderse. La norma, el modelo está en la Biblia. Aquí no es lo que diga la iglesia bautista, la iglesia pentecostal, la iglesia del X nombre. Aquí es lo que dice la Biblia. ¿Cuáles son las doctrinas que la Biblia enseña? ¿Cuál es el modelo que Cristo estableció en la doctrina, en la moral y en lo práctico? Y quiero decirles, hermanos, del área metropolitana, que los apóstoles siguieron este modelo. Este modelo lo siguieron los apóstoles. Fueron los principales que siguieron este modelo. No se perdieron. Por eso Cristo los instruyó, los empapó de la palabra, comprendieron a plenitud lo que era el modelo como la iglesia iba a funcionar. Por eso es importante que el que va a estar dirigiendo en una iglesia no sea un neófito, no sea un creyente de ayer, no sea un hombre que por emoción está sirviendo al Señor o por emoción está en un púlpito o en un ministerio. Los discípulos, los apóstoles, fueron hombres instruidos, hombres que pasaron, hermanos, la prueba, fueron graduados de la mejor universidad, que si así lo llamáramos, de aquel entonces. Por eso fueron hombres que siguieron el modelo, siguieron las normas, siguieron la ruta que el Señor les había trazado. Principalmente el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, como fundador de muchas iglesias, se aseguró de seguir ese modelo. Ustedes saben que el apóstol Pablo escribe aproximadamente 13, 14 cartas. Fue el hombre que esparció la palabra por todo el Asia Menor. Fue un hombre que estableció muchas iglesias. Y muchas de las doctrinas que ahora la iglesia sigue fueron establecidas precisamente por el apóstol Pablo. Entonces él se aseguró de no seguir un modelo de Pedro, de no seguir un modelo de Mateo, de no seguir un modelo de los apóstoles que estuvieron literalmente con el Señor, sino que el apóstol Pablo se aseguró de seguir el modelo que Cristo estableció, porque él fue el fundador de muchas iglesias. Y por eso es que encontramos porciones en la Biblia como 1 Corintios capítulo 3 versículo 10 al 13, donde el apóstol Pablo lo dice tajantemente: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Nadie puede poner otro fundamento. Aquí no importan los grados teológicos, no importa
el rango, el título, el nombre, el emocionalista, el pastor, el querubín, el apóstol, el reverendo, no importa. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Él en la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 20 dice que la iglesia debe ser edificada. No dice sobre Pablo, no dice sobre Cefas, no dice sobre los hombres que le ayudaron. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero aún más añade y dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, por cual todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y en las cartas, por ejemplo, el apóstol Pablo, principalmente en las cartas pastorales, encontramos la instrucción de cómo la iglesia debe trabajar. Por eso se le llaman las cartas pastorales, porque Pablo es el fundador de la iglesia de Éfeso. Él estuvo aproximadamente 3 años ahí, pero después que él continúa la obra misionera, él llama a su hijo en la fe, a Timoteo. Timoteo no era cualquier manta mojada, como decimos. Timoteo no era uno que estaba, hermanos, deseando pastorado, como ahora la gente dentro de las iglesias deseando que el pastor medio se descuide para hacerle la zancadilla, para meterle zancadilla y ponerse ellos o llevarse un grupo de la iglesia. Timoteo fue un hombre instruido desde su niñez por su madre y su abuela, dice el apóstol Pablo. Hijo en la fe, Pablo le dice, lo que has oído de mí. Un hombre que había sido instruido en el camino del apóstol Pablo. Y Pablo tenía la suma responsabilidad de instruir a Timoteo y a Tito, a los cuales dejó en las iglesias de Éfeso y de Creta. Ellos estaban iniciando un pastorado, un ministerio, y estos, si no eran preparados, se podían torcer, y por ende se podía torcer la fe de los creyentes, de los conversos. Por eso el apóstol Pablo les escribe las cartas pastorales, les escribe de cómo debe ser el que dirige la iglesia y de cómo debe ser la predicación. Ustedes conocen pasajes tan, hermanos, conocidos como por ejemplo 1 Timoteo, donde el apóstol Pablo escribe a Timoteo, donde cómo la iglesia debe funcionar, cómo deben ser los pastores, los ministros. Dice palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y ahí comienza la lista. Se aseguró el apóstol Pablo que el que iba a dirigir la iglesia no fuera un chueco, no fuera un falso, no fuera un neófito, no fuera un emocionalista como los tantos que ahora tenemos, que no fuera un neófito como los muchos que tenemos, no fuera un recién convertido como los muchos que tenemos enseñando doctrinas en los púlpitos. Ni ellos conocen lo que es doctrina, ni ellos conocen bien lo que es un verdadero convertimiento, y en los púlpitos dirigiendo iglesias, y en los púlpitos predicando la palabra, y en los púlpitos enseñando a gente que está hambrienta y que lamentablemente se les enseña de una manera torcida. El apóstol Pablo se encargó de enseñarle, de explicarle a Timoteo cómo iban a ser los que iban a dirigir la iglesia y de cómo iba a ser la predicación. Todos conocemos, por ejemplo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Él explica cómo iba a ser la predicación, aparte de cómo iban a ser los ministros. Usted puede leer 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1. El que anhela obispado, buena obra desea, pero no debe ser pendenciero, marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción, no dado al vino, no avaro, y una serie de listas. Pero también le explica a Timoteo cómo iba a ser la predicación del que iba a estar al frente de la obra. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. En otras palabras, te exhorto delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y debido a que Cristo va a juzgar a los vivos y a los muertos, no podemos estar jugando con el mensaje, no podemos estar jugando a la iglesita, no podemos estar jugando al evangelio. Si Dios un día juzgará a los hombres con justicia,
Nosotros somos responsables que esa gente que va a estar delante de Dios se les haya enseñado el verdadero camino y se les haya predicado el verdadero evangelio. El apóstol le dice que prediques la palabra. Para eso te he puesto Pablo, te ha puesto Timoteo. Le dice Pablo, para eso te he puesto, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es el trabajo del ministro. Ese es el modelo como la iglesia debe funcionar. Los hombres de Dios, hombres verdaderos y amados. Y esos hombres que realmente llenan los requisitos tendrán una palabra poderosa. Predicarán, exhortarán, hermanos, encararán el pecado. Eso es lo que manda el apóstol Pablo. Pero, aparte de eso, Pablo dijo que no se puede predicar otro modelo o otro evangelio. Le dijo a los Gálatas capítulo número 1, versículo número 9, si alguno predica otro evangelio, si alguno aparece con otro modelo, con otra enseñanza, sea maldito, sea anatema, y no lo recibáis, dijo el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo prohíbe la predicación de otro tipo de evangelio que no se parezca al evangelio que el Señor Jesucristo estableció, el cual siguieron los discípulos y el cual él se aseguró de seguir. También el apóstol Pablo habla de permanecer en el modelo, de permanecer en ese fundamento. No importa los años que pasen, no importa las edades, no importa que estemos en otro país. ¿Sabe lo que dice Colosenses capítulo número 1, versículo 23? Dice el capítulo número 1 de Colosenses, versículo número 23: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Nos habla Pablo, no solamente de quiénes tienen que ser los dirigentes, cómo debe ser el mensaje, no recibir otro evangelio, pero también de permanecer. Y eso es lo que ha costado ahora en este tiempo. Del 2000 para acá, donde se desató el liberalismo, el G12, el mensaje profético, donde se desató el vino nuevo, donde se desató toda esta ola del infierno, muchos no resistieron, muchos no permanecieron. El apóstol Pablo dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, sin moveros de la esperanza. Pero ahora, ¿cuántos predicadores se han movido de esa fe, de ese fundamento, de ese modelo? Siguiendo que el vino nuevo, que el cántico nuevo, que el grito de júbilo, siguiendo que el que más la palabra profética, siguiendo que más, hermano, la prosperidad, siguiendo corrientes del diablo. Pero oiga lo que dice: el cual se predica en toda la creación que está abajo del cielo, del cual yo también fui hecho ministro de ese evangelio firme que tiene fundamento. Dice Pablo: de ese evangelio yo fui hecho ministro. ¿De qué evangelio es usted ministro? ¿De qué evangelio usted es pastor y apóstol? ¿De ese evangelio aguado, de ese evangelio mediocre que no llega al corazón de las personas y que solamente alegra la carne de los hombres? ¿O de ese evangelio que el apóstol Pablo dice, del cual fui hecho yo ministro del Señor? Pero también el apóstol Pablo nos habla que hay diferentes motivos de predicadores. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo número 1, versículo 15, dice el apóstol Pablo que unos predican por vanagloria, otros predican por dinero, otros predican de diferentes tipos y razones. Y aparte de eso, también Pablo habló a Timoteo de retener y mantener el evangelio. Le voy a leer lo que dice segunda Timoteo, capítulo número 1, versículo número 23, para que veamos cómo la Biblia nos manda a que retengamos este evangelio. Capítulo número 1, versículo 23,
de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Oiga lo que le dice Pablo a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras. Retén, Timoteo, no te vayas a dejar enganchar. Si nosotros lo habláramos y lo parafraseáramos en el vocabulario hispano, no te vayas a dejar dar garabato, no te vayas a dejar dar atol con el dedo, no vayas a permitir que ninguna apóstata te vaya a corromper. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén. Y ese es el llamado de esta tarde, a retener las sanas palabras que hemos recibido del Evangelio, a retener ese Evangelio. Pero aparte, hermanos y hermanas que nos están sintonizando, de darnos el modelo, el Señor Jesucristo, como el apóstol Pablo, también nos advirtieron sobre los cambios que los hombres intentarían dar a ese modelo. Nos habla la Biblia del modelo que Cristo estableció, el que siguieron los discípulos, el que enseñó Pablo, pero tanto Cristo como Pablo nos advierten que los hombres en este tiempo intentarían darle otro matiz a ese modelo. Se lo dijo Cristo, por ejemplo, a los discípulos en la lectura que leímos de Mateo 16, versículo 6. Esa fue la lectura que tomamos de base. Se los dijo a los discípulos que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Es decir, Cristo les está diciendo que se guardaran de la falsa enseñanza, del falso evangelio, de las falsas doctrinas, que estén alertas contra los que abiertamente enseñan el error. Eso le está diciendo el Señor Jesucristo a su discipulado. Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Guárdense de las enseñanzas falsas, guárdense del falso evangelio. Les está diciendo el Señor, guárdense de la falsa doctrina de los que abiertamente enseñan el error. Porque ahora, hermano, la gente abiertamente enseña el error por la radio, por la televisión, Facebook, YouTube. Abiertamente se está enseñando otro evangelio. Y de ese evangelio, de esa levadura, de ese falso cristianismo, debemos guardarnos, principalmente los pastores. Porque aquí la exhortación es a los discípulos, a los que iban a continuar con el modelo de la palabra, de la iglesia que el Cristo de la gloria les está enseñando. Y Jesucristo redobla la advertencia y les dice, mirad. O sea, redobla la advertencia que les da a los discípulos. Les dice, mirad, guardaos. Ahí hay dos advertencias. Mirad, como quien dice, estén atentos. Porque eso significa, mirad, llamar la atención. Que no estemos distraídos, que no estemos anonadados, que no estemos dormidos. Mirad, como cuando a alguien se le dice, hey, mirad, se está llamando la atención. Guardaos. Y guardaos en este texto o contexto dice, o nos habla de un mandamiento. Mirad, guardaos. Las doctrinas y prácticas corrompidas de los fariseos y de los saduceos en esta lectura son comparadas a la levadura. El Señor Jesucristo compara la levadura de los fariseos y de los saduceos. Son comparadas, hermanos, en esta lectura con las falsas enseñanzas. Son comparadas a la levadura, las falsas enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Porque leudan y corrompen todo cuanto está a su alcance. Usted sabe cómo es la levadura. La levadura corrompe, un poquito de levadura corrompe toda la masa. Leuda todo lo que está a su alcance. Por eso cuidado, hermano. Cuidado, hermanos del área metropolitana. Cuidado, pastores. Porque hay pastores que dicen, no, este poquito no. Esto no me va a perjudicar. Y así comienzan de poquito en poquito hasta que la falsa enseñanza corrompe todo lo que está al alcance. La levadura en este pasaje tiene el significado bíblico normal, refiriéndose a la impureza o corrupción espiritual.
les dice el Señor: mirad y guardaos. Son dos imperativos del tiempo presente que significan acción continua. Es decir, es algo que debemos hacerlo siempre. Esto no se trata de solo estar alertas hoy, de guardarnos hoy. Esto es un imperativo, una acción continua de estar alerta todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años. Porque el diablo no está jugando. No está jugando. Son mandatos primero de alerta. Le dicen: mirad, es un mandato de alerta y de acción. Guardaos. Entonces, ¿cuál es el mensaje para nosotros? El mensaje es que el creyente debe estar alerto en todo momento para discernir las influencias malas de su derredor. Estar alerta en todo momento para discernir las influencias malas en su derredor. Y guardarnos para evitar la intromisión de ellas en nuestra vida. Somos llamados a guardar nuestras iglesias, los pastores. Somos llamados, óigame usted que me escucha, líder, pastor, ministro, somos llamados a guardar nuestras iglesias de las doctrinas que han salido por todo el mundo. ¿Cuántas doctrinas, cuánta levadura ha salido por todo el mundo? Y muchas iglesias se han dejado contaminar. Por eso es el tema de esta tarde. Muchas iglesias se han dejado contaminar, porque mucha levadura, mucha falsa doctrina, mucho falso evangelio, mucha falsa enseñanza ha salido por todo el mundo. Y los pastores no han tenido la posición, no han tenido la osadía, la valentía, el carácter de guardar la iglesia de esa falsa enseñanza, de esa levadura. Al contrario, han permitido que esas enseñanzas entren en sus iglesias. Es preocupante esto, hermanos. Es preocupante esto, porque ahora por doquiera que uno va, está la levadura corrompiendo todo lo que está a su alcance. Entonces somos llamados a guardar nuestras iglesias de las doctrinas que han salido por todo el mundo. En otra oportunidad, también el Señor Jesucristo les dijo, por ejemplo, en Mateo, capítulo número 7, versículo 15, el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos: guardaos de los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces tenemos que usar de mucha precaución. Hoy es cuando más usted debe de abrir sus ojitos, ocupe sus ojitos. Hoy es cuando más usted tiene que abrir sus oídos para discernir. No a todo le diga amén y bienvenido. Nosotros en la iglesia hemos llegado a un punto de que no a cualquiera invitamos a la iglesia. Toda esa gente que viene, hermano, sin invitación a nuestras iglesias, tocando puertas, ¿me pueden permitir predicar ahí? ¿Me pueden permitir un chancecito de predicar la palabra? Como que si la iglesia fuera negocio, donde solo vienen a llenar sus bolsillos. Nosotros ya le hemos parado a eso. Todos esos predicadores que tienen visas en sus países y vienen a Estados Unidos solamente a recoger, ¿por qué no van a otros países? ¿Por qué no van a otros lugares? O usted que escucha esta radio o escucha la televisión o mira el Facebook, hoy es cuando más debemos estar con mucha discernimiento del Espíritu Santo. Tenemos que usar de mucha precaución, porque sus pretensiones parecen ser buenas y plausibles, hasta el punto de que pueden engañarnos fácilmente, está diciendo el Señor, si no estamos en sobreaviso. Parecen buenas las enseñanzas, vienen vestidos de oveja, como hablan con un tono extraordinario, pura oveja, se visten pura oveja. Y si nosotros no estamos pendientes, alertas, con precaución, podemos ser engañados fácilmente. Porque dice aquí la lectura de Mateo 7:15 que vienen con vestidos de ovejas, con hábitos de profeta, vestidos de oveja y con hábitos de profeta. Con hábitos de profeta. No nos hemos de dejar impresionar, hermanos, por el vestido o el gesto. Hay gente que se deja impresionar por el vestido, solo porque se viste bonito, y por el gesto. Si eso se aprende. Eso se aprende, hermano. A veces pueden parecer inocentes. Hay gente que dice: yo no creo que este sea malo.
Si este no predica malo, este predica bonito, me gusta, me entontece, me duerme cuando habla. Tengan cuidado, porque Pablo les dijo a los Gálatas que se habían dejado fascinar, se habían dejado embrujar, se habían dejado engañar, sus sentidos se habían adormecido. Sí, a veces pueden parecer inocentes y se pueden parecer mansos, útiles, y cubrir su falsa y nociva filosofía con un manto brillante. Sus errores pueden ir dorados con capa de santidad y devoción. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? El mismo Satanás se transforma a veces en ángel de luz, dice 2 Corintios 11, 13 al 14. El apóstol Pablo también advirtió en Hechos capítulo 20, versículo 28 al 32. Ahí lo advierte el apóstol cuando deja la iglesia de Éfeso, que de entre ellos se levantarían falsos maestros que no perdonarían el rebaño. Es decir, Jesús y Pablo advirtieron a los discípulos y por ende a nosotros, la iglesia, a estar pendientes, a no dormirnos para no caer en el engaño. Si usted es llevado y arrastrado, si usted está engañado, es porque quiere, mi hermano. Si la Biblia nos habla, la palabra del Señor nos enseña el modelo que debemos seguir. No modelos de hombres, sino el modelo que he mencionado, el modelo que está en la palabra del Señor. Porque Satanás siempre ha usado la mentira y el engaño para destruir. Esa es su naturaleza. Y por eso hoy, más que nunca, muchos han sido engañados, incluyendo a líderes y hermanos. Así que tengamos mucho cuidado, pastores, hermanos, líderes, de seguir el modelo de Cristo, las enseñanzas de Cristo, y no el modelo de un hombre, no la enseñanza de un hombre. Hasta aquí voy a llegar porque el tiempo ya me avanzó. La próxima semana voy a continuar las 3 áreas donde la iglesia actual se ha dejado contaminar, y esto ha traído gran confusión y engaño por todo el mundo, y son áreas donde quizás vamos a hacer un tema de cada área en la que la iglesia se ha dejado contaminar. En la doctrina, por ejemplo, ¿cuántas doctrinas cerradas? ¿Cuántas doctrinas, hermanos, se enseñan ahora en las iglesias que son doctrinas de demonios? Dice el apóstol Pablo. Entonces la iglesia se ha dejado contaminar, primero en las doctrinas, segundo, se ha dejado contaminar en lo moral. Ahora cualquier sinvergüenza, cualquier mamitado, cualquier mamita, cualquiera predica, cualquiera con síntomas del mundo está en los púlpitos. Ahora, hermanos, no hay moral en la iglesia, y también se ha dejado la iglesia contaminar en la práctica. Ahora se practica cualquier cosa en la iglesia. Cualquier basura del mundo se celebra en la iglesia y muchas gracias, está bien, nadie dice nada. Ese es el tiempo que vivimos. La iglesia se ha dejado contaminar en la doctrina, en la moral y en la práctica. Eso van a ser los siguientes puntos que estaremos tratando la próxima semana. Si usted no pudo escuchar todo el mensaje, recuerde, puede entrar a nuestra página de Facebook, Pastor Eric Cabrera, y ahí está nuestra página para que usted pueda ver la enseñanza completa. Compártala con sus amigos para que esta palabra pueda llegar a otras necesidades. También, hermanos, estamos en YouTube. Usted puede entrar, ahí estará esta enseñanza en YouTube. Vamos a orar para despedirnos. Padre nuestro, muchas gracias por la palabra. Honro tu nombre, para ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por esta palabra, gracias por este mensaje. Esperamos, Padre amado, que tu Espíritu haya llevado esta palabra hasta la necesidad y que haya fruto de esta palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendice a mis hermanos, salva a los perdidos, restaura a los caídos y danos la fuerza para seguir en este camino. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Estuvo con ustedes el pastor Eric Cabrera. Será hasta la próxima oportunidad. Mi teléfono es 240-460-2355. Si usted quiere llamarme fuera de aire, estaré recibiendo llamadas. También aquí en línea, 301-534-0118, para poder hablar con usted. Si quiere la información de nuestra iglesia, el número es 240-460-2355. Llámenos y le queremos dar la información si no se está congregando. Dios me le bendiga. Un abrazo a la distancia. Saludes. Adelante es la orden del Señor.